Hay un libro que revela algo inquietante. La mente humana no es tan racional como nos gusta creer. Cuando estamos solos, tomamos decisiones basadas en la lógica y la reflexión, pero cuando formamos parte de una multitud, todo cambia. Nuestra racionalidad desaparece, nos volvemos muy influenciables y reaccionamos por impulso, llevados por emociones primitivas. ¿Qué pensaría si le dijera que los líderes a lo largo de la historia han utilizado estos conocimientos para manipular a millones de personas? Que este libro fue leído y aplicado por figuras que ascendieron al poder no a través del diálogo, sino controlando la mente colectiva. Escrita en 1895, esta obra se convirtió en una especie de manual para quienes querían comprender y dominar el comportamiento de las masas. Lo más aterrador es que sus enseñanzas se siguen utilizando hoy en día, ya sea en política, publicidad o redes sociales. El libro se titula La psicología de las masas, de Gustave Le Bon. Explica cómo piensan las multitudes, por qué son tan fáciles de manipular y, sobre todo, cómo los líderes carismáticos pueden moldear el destino de un país simplemente explotando instintos básicos de la psicología humana. Pero esto plantea una cuestión inquietante. Si este libro revela los secretos de la manipulación de las masas, ¿debe leerse o temerse? Hoy vamos a explorar el libro más peligroso del mundo. Descubrirá sus ideas centrales, cómo se ha utilizado a lo largo de la historia y por qué sigue siendo relevante hoy en día. Y antes de que sigamos, dímelo en los comentarios. ¿De verdad crees que tienes control sobre tus opiniones? ¿O te han influido más veces de las que crees sin darte cuenta? Ahora que ha comprendido la importancia de esta obra, analicemos qué la hace tan peligrosa. A menudo se prohíben libros por desafiar a los gobiernos, cuestionar las religiones o exponer ideas que amenazan el statu quo. Pero este libro es peligroso por una razón diferente. Enseña a controlar la mente colectiva. La tesis central de Gustave Le Bon es sencilla e inquietante. Las masas no piensan racionalmente. Cuando un grupo de personas se reúne, su individualidad desaparece, dando paso a un nuevo tipo de mente, primitiva, emocional y fácilmente manipulable. Describe cómo se puede guiar a las multitudes sin que se den cuenta, cómo se pueden inflamar sus emociones y cómo se pueden moldear sus creencias sin que se den cuenta de que están siendo influidas. Estos conocimientos, cuando caen en las manos adecuadas o equivocadas, pueden cambiar el destino de naciones enteras. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Líderes carismáticos de toda la historia han estudiado esta obra y aplicado sus estrategias para conseguir y mantener el poder. El libro explica, por ejemplo, cómo repetir un mensaje varias veces hace que se acepte como verdadero, aunque sea completamente falso. Esta técnica sigue siendo muy utilizada hoy en día, ya sea en política, publicidad o marketing digital. Otro concepto peligroso del libro es que la multitud no actúa como un grupo de individuos pensantes, sino como un único organismo emocional. Cuando formamos parte de una masa, dejamos de analizar los hechos racionalmente y empezamos a reaccionar instintivamente. Nos volvemos más sugestionables, más propensos a seguir a los líderes sin cuestionarlos y más inclinados a aceptar ideas simplistas. La lógica deja paso al sentido de pertenencia y a la obediencia ciega. Le Bon describe a continuación un fenómeno aterrador. Cuando una idea es absorbida por una multitud, se vuelve inmune a la lógica y a los argumentos contrarios. Si un grupo llega a creer en algo, cualquier intento de presentar hechos que contradigan esa creencia será ignorado o rechazado agresivamente. Esto explica por qué los movimientos radicales, las teorías de la conspiración y la manipulación de masas siguen funcionando hoy en día. La verdad suele perder la batalla contra la emoción.
Si estas ideas fueran solo una curiosidad académica, no habría ningún problema. Pero la realidad es que este trabajo se convirtió en una herramienta práctica para quienes querían y siguen queriendo influir en las multitudes sin que éstas se den cuenta de que están siendo manipuladas. Ahora surge la pregunta más inquietante. ¿Escribió Gustave Le Bon este libro como advertencia o como manual de control? Sea cual sea la respuesta, el impacto de sus ideas es innegable. Y cuando analizamos la historia, nos damos cuenta de que algunas de las figuras más influyentes del siglo XX no solo leyeron esta obra, sino que la aplicaron con una precisión aterradora. Para comprender el impacto de esta obra, debemos conocer al hombre que hay detrás de ella. Gustave Le Bon no era ni un político ni un líder de masas. Era un erudito fascinado por el comportamiento humano. Nacido en Francia en 1841, fue uno de los primeros en darse cuenta de que el pensamiento individual cambia por completo cuando se inserta en un grupo. Esto le llevó a investigar un fenómeno que pocos comprendían entonces: el poder de las multitudes. A finales del siglo XIX, Europa atravesaba un periodo de gran inestabilidad. Las revoluciones populares eran cada vez más frecuentes. Los gobiernos temían un levantamiento de las masas, y la idea de que un líder pudiera movilizar a millones de personas por una misma causa empezaba a asustar a las élites. Con este telón de fondo, Le Bon escribió La psicología de las masas, un estudio detallado de cómo piensan, sienten y actúan las multitudes. La obra tiene un tono casi clínico. Le Bon describe a las masas como entidades irracionales, guiadas por emociones primitivas. Explica que, a diferencia de los individuos aislados, las multitudes reaccionan ante símbolos, eslóganes y discursos apasionados, sin cuestionar la lógica que subyace a las ideas que siguen. Es más, enseña cómo se puede manipular a estas masas. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Escribió Le Bon este libro como una advertencia o como un manual? Algunos pasajes parecen advertir de los peligros de las multitudes incontroladas, pero otros suenan casi como una guía práctica para quienes desean dominarlas. Esta es una de las razones por las que su obra ha sido tan estudiada por los líderes a lo largo de la historia. El libro tuvo un impacto tan profundo que fue leído y aplicado por algunas de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. El hombre del bigote roto, que condujo al mundo a su mayor conflicto global, estudió sus páginas y utilizó sus principios para construir un imperio propagandístico. El líder de un país con una bandera roja con una estrella también utilizó sus ideas para mantener a su población bajo control. E incluso cierto expresidente de un país muy influyente, hoy en día ha sido acusado de emplear las técnicas descritas por Le Bon para movilizar multitudes en torno a su discurso. Pero no solo los políticos han bebido de esta fuente. Anunciantes, expertos en marketing y estrategas de las redes sociales también han aprovechado las ideas de Le Bon para vender productos, construir marcas y crear fenómenos virales. El principio es el mismo: averiguar qué mueve a las masas y repetir el mensaje hasta que se haga incuestionable. Ya sea como estudio o como herramienta de poder, lo cierto es que la psicología de las masas nunca ha perdido su vigencia. Y a medida que nos adentramos en la era digital, sus ideas resultan aún más aterradoras, ya que la manipulación se produce ahora a escala mundial, impulsada por algoritmos que comprenden el comportamiento humano mejor que nosotros mismos. Ahora que sabemos quién fue Le Bon y cómo se difundieron sus ideas por todo el mundo, es hora de analizar en detalle el contenido de este libro. Después de todo, ¿qué enseña exactamente sobre el funcionamiento de la mente colectiva? Si hay algo que hace peligroso a este libro,
es la claridad con la que explica cómo la mente individual desaparece dentro de una multitud. Gustave Le Bon describe con precisión quirúrgica los mecanismos que transforman a grupos de personas racionales en entidades irracionales y fácilmente manipulables. Y lo más impresionante es que, aunque fue escrito hace más de un siglo, sus principios siguen siendo tan actuales que podrían utilizarse para explicar los fenómenos de las redes sociales, las campañas políticas modernas y el consumo de masas. La primera gran idea del libro es que cuando un individuo se une a una multitud, pierde su identidad y pasa a formar parte de un organismo colectivo. Sus pensamientos dejan de guiarse por la lógica y pasan a estar dominados por emociones primarias como el miedo, la ira, la euforia o el odio. Dentro de las masas, nadie se siente responsable de sus actos, lo que explica por qué las multitudes suelen actuar de forma más violenta e impulsiva que cualquier persona individual. Otro concepto importante es que a las masas no se las convence con argumentos racionales, sino con imágenes, símbolos y repeticiones. Los líderes que entienden esto saben que no sirve de nada presentar datos o explicaciones complejas. Para influir en una multitud, hay que hablarle a sus emociones. Los discursos cortos, los eslóganes y la repetición constante son la clave para que una idea cale en la mente colectiva. Le Bon también explica que las masas son muy sugestionables. Cuando un grupo cree algo, cualquier hecho que contradiga esa creencia será automáticamente rechazado. En otras palabras, la verdad no importa. Lo que importa es la intensidad de la creencia colectiva. Este fenómeno explica por qué las teorías absurdas pueden propagarse con tanta facilidad y por qué algunas personas se niegan a cambiar de opinión, incluso cuando se les presentan pruebas concretas. El autor también subraya que las multitudes buscan líderes carismáticos, no necesariamente inteligentes o justos. Siguen a quienes muestran una confianza absoluta, hablan con pasión y ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos. Estos líderes suelen recurrir a tácticas como la creación de enemigos imaginarios, la polarización de la sociedad y el uso de la emoción para movilizar a los seguidores. No es difícil ver cómo se ha utilizado esta estrategia a lo largo de la historia y cómo se sigue empleando hoy en día. Por último, Le Bon advierte que las masas pueden ser a la vez destructivas y creativas. Cuando se las guía correctamente, pueden lograr grandes cosas, como revoluciones y avances sociales. Pero cuando se las manipula en la dirección equivocada, pueden cometer atrocidades sin ni siquiera darse cuenta de que están siendo dirigidas por intereses ocultos. El peligro de este libro no reside solo en lo que enseña, sino en quién decide utilizarlo y con qué fin. Sus principios han sido aplicados por líderes, publicistas, vendedores e incluso estrategas de medios sociales, todos ellos entendiendo que el comportamiento colectivo sigue sus propias reglas y que entender estas reglas significa tener el poder de influir en millones de personas. Ahora que sabemos cómo piensan y reaccionan las multitudes, nos queda una pregunta inquietante. ¿Cómo se han puesto en práctica estas ideas a lo largo de la historia? ¿Quiénes fueron los que estudiaron y utilizaron este libro para alcanzar el poder? Pocos libros han tenido un impacto tan profundo en la forma en que los líderes, estrategas y manipuladores ven la sociedad. La psicología de las masas no es solo un estudio académico. Se convirtió en un auténtico manual para quienes querían controlar a las multitudes y moldear la opinión pública. Y lo más aterrador es que esta obra no solo se ha leído, sino que se ha aplicado con precisión a lo largo de la historia, influyendo en decisiones que han cambiado el destino de naciones enteras. Varias figuras políticas conocidas han estudiado este libro y han puesto en práctica sus enseñanzas. El hombre del bigote roto, que ascendió al poder en los años 30,
Entendió perfectamente las tesis de Le Bon y utilizó cada uno de sus principios para construir un imperio de propaganda. Sabía que a las masas no se las persuade con argumentos lógicos, sino con imágenes impactantes, palabras repetidas exhaustivamente y un enemigo común al que odiar. Su gobierno utilizó símbolos, discursos apasionados y actos a gran escala para consolidar su autoridad y mantener a la población bajo control. Pero no era el único. El comandante de un gran país de bandera roja, que gobernó con puño de hierro durante décadas, también comprendía el poder de las multitudes. Sabía que repitiendo una idea con convicción y eliminando cualquier oposición, podía convertir su palabra en verdad absoluta. Así, consolidó uno de los regímenes más estrictos de la historia, asegurándose de que la población siguiera sus órdenes sin rechistar. Y no crean que estos principios se limitaban al pasado. En el mundo moderno, el uso de estas estrategias ha evolucionado y se ha sofisticado. Con el auge de la publicidad, el marketing y, más recientemente, las redes sociales, las técnicas descritas por Le Bon han pasado a aplicarse a diario, de maneras de las que a menudo ni siquiera nos damos cuenta. En el ámbito de la publicidad, las grandes marcas utilizan estos conceptos para fidelizar ciegamente a los consumidores. Crean símbolos reconocibles, repiten incesantemente sus mensajes y asocian sus productos a emociones fuertes como la felicidad, el estatus o la seguridad. Si una empresa consigue hacerte sentir que perteneces a algo más grande cuando consumes sus productos, habrá ganado la batalla por tu atención y, lo que es más importante, por tu dinero. En política, las campañas electorales modernas siguen un patrón muy similar al descrito en el libro. Los discursos racionales y complejos no funcionan con el público en general. En su lugar, los candidatos crean eslóganes cortos y repetitivos, explotan los miedos y esperanzas de la población y utilizan la polarización para mantener enganchados a sus seguidores. La lógica deja paso a la emoción, y la verdad a menudo se vuelve irrelevante ante el poder de un discurso bien construido. Y llegamos al último escenario, las redes sociales. Si Gustave Le Bon viviera hoy, estaría impresionado o aterrorizado por el nivel de control que la tecnología permite ejercer sobre las multitudes. Los algoritmos entienden exactamente lo que nos conmueve, lo que nos enfurece y lo que nos mantiene enganchados a la pantalla. Las plataformas digitales utilizan este conocimiento para dirigir contenidos específicos a diferentes grupos, reforzando creencias, alimentando divisiones y manteniendo a la población constantemente enganchada, a menudo sin darse cuenta de que están siendo manipulados. El impacto de este libro es innegable. Proporcionó las herramientas para que algunos de los mayores manipuladores de la historia consolidaran su poder, al tiempo que revelaba verdades incómodas sobre la forma en que, como sociedad, tomamos decisiones. El problema es que ahora que estas técnicas se han comprendido y aplicado a gran escala, resulta cada vez más difícil escapar a su influencia. Y aquí surge una cuestión delicada. Si este libro se ha utilizado para manipular a millones de personas, ¿debe censurarse o estudiarse? ¿Hasta qué punto su conocimiento puede ser un arma en las manos equivocadas? Si hay algo que ha despertado el miedo en gobernantes y élites a lo largo de la historia, es el conocimiento sobre cómo funcionan realmente las masas. Los libros que sacan a la luz los engranajes de la manipulación siempre generan debates sobre si deben ser accesibles al público o estar restringidos a unos pocos estudiosos. Y la psicología de las masas no fue diferente. A diferencia de otros libros que han sido prohibidos por incitar a revoluciones o cuestionar dogmas religiosos, este fue objeto de otro tipo de censura, la censura del silencio. Durante mucho tiempo fue tratado como un oscuro estudio académico,
leído solo por estrategas políticos, expertos en propaganda y teóricos del poder. Muchos gobiernos e instituciones prefirieron no darlo a conocer al gran público, porque sabían que si la gente corriente comprendía estos mecanismos, podría empezar a cuestionar el sistema que le rodeaba. La gran polémica en torno a esta obra ha sido siempre el dilema moral que plantea. ¿Debe estudiarse para protegernos? ¿O debe ocultarse para evitar que caiga en malas manos? Por un lado, hay quien defiende que este libro debe ser leído por todos, porque conocer sus técnicas es la única forma de resistirse a la manipulación. Si sabemos cómo nos influyen los líderes, los anunciantes y las redes sociales, podremos ser más críticos y menos vulnerables a los discursos y las narrativas falsificadas. Por otro lado, hay quienes creen que este trabajo debe mantenerse alejado del gran público, ya que su contenido puede utilizarse fácilmente con fines turbios. La historia ha demostrado que algunas de las figuras más autoritarias del siglo XX estudiaron detenidamente este libro y aplicaron sus ideas con una eficacia aterradora. Si estas mismas técnicas se han utilizado para consolidar regímenes totalitarios y fabricar guerras, ¿por qué permitir que más gente tenga acceso a ellas? También hay un detalle importante. Muchas de las ideas de Le Bon son incómodas porque revelan verdades que preferiríamos no afrontar. El libro muestra que, por mucho que nos guste vernos como individuos racionales y libres, la realidad es que todos, en algún momento, hemos sido influidos por mecanismos de los que ni siquiera nos damos cuenta. Aceptarlo significa reconocer que gran parte de lo que creemos puede haber sido implantado en nuestras mentes, sin que seamos conscientes de ello. Y es una verdad difícil de digerir. Lo cierto es que este trabajo nunca se ha borrado del todo. Aunque fue ignorada por muchos, siguió siendo estudiada entre los bastidores del poder. Hoy, con la era digital, sus ideas han resurgido con toda su fuerza, ya que las mismas técnicas descritas por Le Bon se utilizan a diario en los algoritmos de las redes sociales, en la orientación de los anuncios y en la dirección de las narrativas políticas. Los conocimientos que antes estaban restringidos a unos pocos están ahora en todas partes, disfrazados de estrategia de compromiso o método de comunicación eficaz. Y aquí llegamos a una pregunta inevitable. ¿Estamos viviendo la época de mayor manipulación de la historia? Si antes hacía falta un líder carismático para influir en las masas, hoy basta un algoritmo bien programado para dictar lo que pensarán y sentirán millones de personas. ¿Significa esto que este libro es aún más peligroso hoy que cuando fue escrito? Cuando Gustave Le Bon escribió La psicología de las masas en 1895, analizaba un mundo en el que la influencia sobre las multitudes dependía de discursos en plazas públicas, panfletos impresos y periódicos. Pero, ¿y si supiera que en el futuro esas mismas técnicas se aplicarían a escala mundial con ayuda de algoritmos e inteligencia artificial? Si entonces los manipuladores necesitaban acceder a radios, televisiones o vallas publicitarias para propagar sus ideas, hoy basta con un smartphone. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla perfecto para la psicología de masas, y sus algoritmos están programados para explotar exactamente los puntos débiles que Le Bon identificó: la emoción por encima de la razón, la repetición de ideas y la polarización constante. Las plataformas digitales saben que los discursos moderados no generan engagement. Si publicas una opinión equilibrada, a casi nadie le importará. Pero si esa misma idea se transforma en algo extremo, cargado de emoción, se difundirá rápidamente. ¿Por qué? Porque la multitud no se mueve por la lógica, sino por la pasión. Este fenómeno no es casual. Forma parte de un sistema que se perfeccionó sobre la base de principios ya descritos en este libro hace más de un siglo. Otro factor preocupante es que, a diferencia de la época de Le Bon,
Hoy, las masas pueden segmentarse y manipularse individualmente. Antes, un discurso tenía que llegar a todo el mundo al mismo tiempo, como una radio que emitía a todo el país. Ahora, con la personalización algorítmica, cada persona recibe un tipo específico de mensaje, calculado para reforzar sus creencias e implicarla aún más emocionalmente. En otras palabras, no solo nos enfrentamos a la psicología de las masas, sino a la psicología de las masas hiperconectadas, donde cada individuo dentro de la multitud está programado para reaccionar de una manera predecible. Y esto plantea una cuestión aún más aterradora. Si sabemos que las masas pueden ser manipuladas, ¿tenemos realmente control sobre nuestras propias opiniones? ¿O estamos, sin darnos cuenta, repitiendo lo que nos han implantado a lo largo de los años? La verdad es que este libro no solo sigue siendo relevante, sino que podría ser más peligroso ahora que cuando se escribió. Si antes hacía falta un gran líder para controlar a las multitudes, hoy esta tarea la realizan sistemas automatizados que conocen nuestros gustos, emociones y desencadenantes psicológicos mejor que nosotros mismos. ¿Significa esto que estamos condenados a ser manipulados para siempre? ¿O hay alguna forma de resistirse? La respuesta a esta pregunta puede estar en la forma en que decidamos afrontar este conocimiento. Si algo nos enseña este libro, es que nadie es completamente inmune a la influencia de las masas. Por mucho que nos veamos como individuos racionales, lo cierto es que todos nos hemos dejado llevar por corrientes de pensamiento colectivo sin darnos cuenta, ya sea a través de la política, la publicidad o las redes sociales. Estamos constantemente expuestos a discursos que han sido cuidadosamente moldeados para hacernos sentir y reaccionar de una determinada manera. La gran pregunta que nos queda es, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? ¿Debemos temer este libro e intentar olvidarlo? ¿O estudiarlo para saber cómo resistir a la manipulación? Ignorarlo no es una opción. La historia ha demostrado que las técnicas descritas por Le Bon siguen aplicándose a gran escala. Y en la era digital, donde cada clic que hacemos alimenta algoritmos que entienden nuestras emociones mejor que nosotros mismos, conocer estos mecanismos es más importante que nunca. La única forma de protegerse de la influencia invisible de las masas es desarrollar un pensamiento crítico, siempre que una idea parezca demasiado buena para ser verdad. Siempre que un discurso despierte emociones fuertes y extremas, siempre que un grupo sea pintado como el gran culpable de todos los problemas, es hora de detenerse y preguntarse, ¿a quién beneficia esto? Este libro es peligroso, sí, pero no por lo que dice. Su peligro reside en que sus ideas son ciertas y funcionan. Y mientras haya gente dispuesta a utilizar estos conocimientos para manipular a las multitudes, nos toca a nosotros decidir. ¿Seremos uno más de la masa o aprenderemos a pensar por nosotros mismos? Ahora quiero saber, ¿qué opinas tú? ¿Crees que realmente eres libre para pensar o te han influido más veces de las que crees sin darte cuenta? Comenta a continuación y comparte tu opinión sobre este tema. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para recibir más contenidos como este. Y recuerda, entender la manipulación es el primer paso para escapar de ella.